lo que vos das. Hola a todos los amantes del buen arte. En el día de hoy nuestro canal se viste de lujo, pues estaremos conversando sobre una de las figuras más grandes de las artes plásticas cubanas de todos los tiempos, José Bedia Valdés. Y lo haremos a través de su exposición Diálogos Místicos, inaugurada en Kendall Art Center, Miami, con curaduría a cargo de Hortensia Montero y palabras al catálogo de la autora y el ensayista y crítico de arte Orlando Hernández. Nacido en La Habana, en la barriada de Luyanó, el 13 de enero de 1959, Bedia se gradúa de la Academia de Bellas Artes San Alejandro en 1976 y del Instituto Superior de Arte de La Habana en 1981. En ese mismo año, desde muy temprana edad, formó parte de la exposición Volumen 1, suceso que marcó un momento de renovación y estremecimiento dentro del panorama histórico del arte cubano. Desde 1993 reside y trabaja en Miami, y su obra se ha distinguido por el interés hacia las culturas tribales no occidentales, especialmente de África, América y el Caribe. De ahí que muchos estudiosos de su obra reconozcan en su trabajo una fuerte vocación arqueológica, etnográfica y antropológica. Ese interés empezó en mí desde que yo empecé en la escuela de arte, y fue como una especie también de reacción a la enseñanza artística que me daban a mí ahí, que le daban a todos los estudiantes, que tenía que ver más que todo con una formación occidental. Yo sentía como que faltaba un elemento ahí y eso me lo empecé a proporcionar yo mismo. Así empecé a hacer estudios por mi cuenta de antropología, de buscar libros de historia del arte tribal y a nutrirme de eso. Yo fue muy temprano, desde apenas el año 71, que entré en la escuela más o menos, y empecé yo a mirar ese tipo de arte paralelo, ¿no?, de las culturas tribales. La exposición que nos ocupa agrupa 15 obras producidas por el artista entre los años 1984 y 2015, de manera que a través del conjunto podemos apreciar la evolución histórica de la estética y el pensamiento del artista. Todas las piezas pertenecen a la colección privada de Leonardo Rodríguez, empresario y dueño de Kendall Art Center. Me siento muy identificado con la obra de Bedia porque ambos compartimos las mismas creencias religiosas afrocubanas. De modo que para mí es un gran honor abrir las puertas al público para la exhibición de este gran show. Esta exposición marcará sin duda un antes y un después en la historia de nuestro centro. José Bedia es un viajero incansable, quien ha visitado lugares como Perú, Chile, México, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Zambia, Botswana, Kenia, Tanzania y Angola, entre otros. Su obra se basa en estudios de campo directos desde dichos entornos culturales para tomar apuntes de viajes, fotografías, objetos, memorias. Es por ello que algunos especialistas le han calificado como un peregrino transcultural, ávido de recibir influencias de las costumbres, religiones, mitos, artes, filosofía y sistemas de valores de las llamadas culturas primitivas e indígenas. Sus trabajos están cargados de una energía y una espiritualidad profunda. El propio artista ha expresado: trato de buscar arquetipos que sean funcionales a todos los hombres, de distintas culturas y de distintos continentes. En el arte contemporáneo hay una especie de déficit proteico de espiritualidad. Mi trabajo trata un poco de suplir esa ausencia. Dice Salam Aleikum, Aleikum Salam. Dice somos no somos, somos. Imbricarme en las tradiciones del Palo Monte para mí fue estar dentro de una comunidad viva de gente que estaban todavía practicando una religión. En Cuba, África, estaba prácticamente en el traspatio de todos nosotros, en el barrio, en la comunidad, en los amigos. Entonces para mí fue estar directamente relacionado con eso. Yo entendí que si yo no me iniciaba, yo nunca voy a tener un conocimiento profundo de eso, porque tienes que estar desde dentro de la idea de la religión. Yo empecé a inventar una especie de iconografía para lo que serían los cultos bantú. En los yoruba hay múltiples imágenes iconográficas, pero la parte de conga es como más modesta, más escueta de elementos litúrgicos e iconográficos. Y yo empecé a crear esa iconografía a partir de esos dibujos simples. En estas obras exhibidas en Kendall Art Center se pueden apreciar muchos de los rasgos que distinguen al estilo del creador. El gusto por los grandes formatos, la presencia de figuras alargadas y estilizadas, una visible síntesis y economía de recursos en la visualidad, la recurrencia del texto escrito como elemento de significación, en especial la caligrafía Palmer, las relaciones entre la naturaleza y el universo tecnológico, industrial o de máquinas, la combinación entre superficies bidimensionales e instalaciones escultóricas, entre otros, configuran una de las poéticas más sobresalientes dentro del panorama del arte de las Américas de los siglos XX y XXI,
cuyas obras se encuentran en prestigiosas colecciones del mundo como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Metropolitan Museum of Art, el Whitney Museum of American Art, el Guggenheim Museum, la Tate Modern de Londres, el Smithsonian Museum de Washington, la colección Daros de Zurich y el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, entre muchas otras. El trazo de pincel te remite, volvemos otra vez a la tradición occidental. Sin embargo, el trabajo con la mano te conecta directamente con las culturas tribales. Entonces esto es una cosa que para mí fue fundamental. Lo empecé a hacer no solo con mis manos, sino también con animales, que fueron unos dibujos tempranos que yo hice que tenían que ver con que los animales se expresaban ellos mismos directamente en el papel. Tomé una tortuga y la mojé de tinta y la hice caminar sobre un papel, lo mismo con una serpiente. El animal dejaba su propia huella y era un trazo directo, una impronta directa del animal, en este caso, sobre la superficie pictórica. En palabras del investigador y ensayista Antonio Cardentey para la Enciclopedia de Historia y Cultura del Caribe, Bedia opera con elementos disímiles como la mitología mesoamericana, entiéndase los códices aztecas, el chamanismo, los cultos de origen africano, principalmente los minkisi de la imaginería conga, la poesía esquimal, la charada, el animismo. Lleva lo ancestral a lo moderno y equipara la verdad mítica a la verdad histórica. Según algunos estudiosos, su principal acierto consiste en contribuir al complicado y tortuoso proceso de descentralizar la cultura occidental, es decir, de deseurocentralizar la cultura moderna. Siempre he dicho que si yo tuviera que escoger dos artistas cubanos del siglo XX serían Lam y José Bedia. A mi juicio, la obra de Bedia dentro del arte cubano tiene el gran valor de estar emplazada en los años 80, en un momento en que, como parte de las búsquedas de una identidad nacional que no estuviera asociada a cánones muy estandarizados que había hasta el momento, se van a otras búsquedas, como es el caso de la identidad a partir de los mitos, que en el caso de Bedia se va a identificar primero con los mitos amerindios y luego con los mitos afrocubanos. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante, Bedia daba unas conferencias sobre todo el mundo prehispánico, todo el mundo indígena, que eran fascinantes. Y se veía muy claro en esas conferencias el link conceptual de su obra con ese mundo, ¿no? Y eso enseñaba mucho más que, tú sabes, cualquier clase de pintura. Bedia no se parece a nadie y creo que fue así desde el inicio, desde que surgió. Esa figuración antropomórfica en grandes formatos, haciendo dialogar los dibujos y las pinturas con las instalaciones, realmente lo hicieron que se destacara muy tempranamente. Su nombre ha hecho que el nombre de Cuba y del arte cubano circule por todo el mundo. Y eso es todo por hoy. Yo soy Peter Ortega y como siempre les recuerdo que nos estaremos viendo muy próximamente para juntos continuar con este fascinante recorrido por el mundo de las artes plásticas. Hasta entonces, tengan una excelente jornada.